Me enamoré de la esposa de mi hermano y ahora estoy pagando el precio. Perdí a mi familia y casi pierdo a mi prometida. Hola comunidad, escribo aquí para contar mi historia. Mi nombre es Jack, tengo 28 años y trabajo en tecnología. Desde niño supe que lo mío serían los ordenadores y los programas, pues aún recuerdo con total claridad el día en que mis padres me regalaron mi primera computadora cuando cumplí 12 años. Mientras los otros niños salían a jugar béisbol o se juntaban en parques, yo pasaba las horas explorando cada rincón de aquel viejo ordenador. Rápidamente aprendí a programar por mi cuenta, viendo tutoriales, leyendo libros que encontraba en bibliotecas públicas y navegando en foros de Internet, absorbiendo conocimientos como una esponja. Mi adolescencia no fue precisamente la más convencional. Era bastante tímido, callado y prefería la comodidad del sótano de mis padres, que convertí en mi santuario personal, rodeado de monitores, cables y libros. No es que no tuviera amigos, porque sí los tenía, aunque eran pocos y bastante cercanos, ellos siempre intentaron sacarme de casa, pero muchas veces prefería quedarme solo, perdido en mis propios proyectos y pensamientos. Soy el menor de 2 hermanos. Mi hermano mayor, Owen, me lleva 6 años y siempre fue el hijo perfecto, o al menos así lo percibía yo. Él era atlético, popular, encantador, un chico que parecía haber nacido para triunfar en todo lo que hacía. Mis padres lo adoraban y, honestamente, yo también, aunque nuestra relación siempre estuvo marcada por esa distancia natural que crea la diferencia de edad y de intereses. Todo iba relativamente bien hasta que cumplí 16 años. Ese año, Owen trajo a casa a Kate. Ella era amiga de uno de sus mejores amigos y comenzó a frecuentar nuestra casa. Todavía recuerdo la primera vez que la vi, tenía un cabello rubio que brillaba con la luz del sol, ojos verdes llenos de vida y una sonrisa que te hacía olvidar hasta cómo respirar. Kate era de esas personas que parecen atraer la atención sin esforzarse, alguien cuyo magnetismo era casi irresistible. Me enamoré de inmediato, aunque ella nunca lo supo o eso creí yo. A esa edad yo no entendía lo que sentía realmente, pero sabía que no podía dejar de pensar en ella. Mis sueños adolescentes se rompieron de forma brutal cuando, a los pocos meses, Kate y Owen comenzaron a salir oficialmente. Recuerdo claramente esa noche en que vi a Owen besarla por primera vez, sentí como si algo dentro de mí se hubiese quebrado para siempre. Intenté negar lo que sentía, enterrar aquellos sentimientos bajo toneladas de código y largas noches sin dormir en mi sótano. A medida que ellos avanzaban en su relación, decidí que la única manera de sobrevivir a aquello era apartándome, tratando de ignorar el dolor que sentía cada vez que los veía juntos. Pero el golpe más duro llegó cuando anunciaron su compromiso. Tenía 18 años entonces, y aunque sabía que lo de Kate jamás sería posible para mí, escuchar que se casarían significó el fin definitivo de cualquier pequeña esperanza que aún guardaba. Recuerdo haber llorado en secreto aquella noche, odiándome por sentir algo tan prohibido como era desear a la novia de mi hermano. A partir de ahí, me sumergí más profundamente en mis proyectos. La obsesión por crear algo significativo que me sacara de esa realidad terminó dando frutos inesperados. A los 22 años, después de meses y meses trabajando sin descanso, desarrollé una aplicación que terminó vendiéndose por una suma que ni siquiera yo mismo había imaginado. De la noche a la mañana pasé de ser el joven introvertido del sótano de sus padres a ser una figura reconocida en el mundo tecnológico, con una cuenta bancaria y un patrimonio neto que superaba fácilmente las 6 cifras. Ese cambio repentino de circunstancias me permitió mudarme a un apartamento propio en una zona exclusiva de la ciudad. A pesar de la distancia, mantenía buena relación con mis padres, quienes siempre estuvieron orgullosos, aunque no entendieran bien a qué me dedicaba exactamente. A mi hermano lo veía poco, pero cuando lo hacía, inevitablemente tenía que enfrentarme a la realidad de que ahora él y Kate eran una pareja feliz, una familia aparentemente perfecta. Y aunque pensaba que había superado mis sentimientos por ella, todo cambió cuando empecé a notar que Kate me miraba distinto. Pensé que era imaginación mía, que tal vez veía cosas donde no las había, pero pronto se volvió evidente que había algo más en sus miradas. Me sentía halagado, aunque sabía que no debía sentirlo. Kate estaba casada con mi hermano y tenían una vida construida.
Pero esa pequeña dosis de atención prohibida se volvió peligrosa, algo que nunca debí permitir. Finalmente, llegó aquella fatídica noche de Navidad. La cena transcurrió como de costumbre, música suave de fondo, risas, conversaciones triviales y muchas copas de vino. Salí al pórtico de la casa en busca de aire fresco, intentando aclarar mis ideas, cuando escuché la puerta abrirse y cerrarse detrás de mí. Mi corazón se aceleró al oír su voz. «Jack, tenemos que hablar», dijo Kate con voz suave pero firme. Intenté hacerme el desentendido, pero ella se acercó demasiado. Sentí su mano sobre mi pecho, su aliento cálido con aroma a vino demasiado cerca de mi rostro. «Siempre supe lo que sentías por mí, Jack», me susurró con una sonrisa triste. «Desde que eras adolescente lo supe». «¿Todavía me amas?». No tuve tiempo de responder, porque antes de darme cuenta estábamos bajando hacia el sótano de mis padres, donde cometimos el peor error de nuestras vidas. Cuando salí de allí, casi 2 horas después, me sentía sucio, miserable, un traidor absoluto. Incapaz de enfrentar a mi familia, escapé en medio de la madrugada, dejando todo atrás. Vendí mi apartamento, tomé un avión al extranjero y corté casi por completo los vínculos con mi familia, limitando nuestro contacto a llamadas breves y mensajes ocasionales. Creí que podría enterrarlo todo, olvidarlo, hasta que meses después Kate me escribió con un mensaje breve y devastador: «Estoy embarazada». Nunca le respondí. Ahora, 4 años después, estoy comprometido con Leah, la mujer que cambió mi vida por completo. Nos conocimos en una conferencia de tecnología, ambos inmersos en el mundo del desarrollo de software, aunque en ese momento éramos completos desconocidos. La chispa surgió de inmediato. Lo supe en el instante en que intercambiamos nuestro primer comentario sarcástico sobre la presentación de un ponente que insistía en que el código perfecto existe. Su risa, ligera y sincera, fue suficiente para atraparme. Leah es brillante, con una mente tan lógica como creative, pero lo que realmente me conquistó fue su capacidad de leerme como si fuera un libro abierto. Hace apenas 6 meses que estamos juntos, pero supe desde el primer día que era ella con quien quería pasar el resto de mi vida. Le conté todo, esperando que me dejara, pero para mi sorpresa, decidió quedarse. No solo aceptó mi historia, sino que me exhortó a enfrentar mi pasado y a intentar sanar las heridas que por tanto tiempo había evitado. Acepté invitar a mis padres para celebrar nuestro compromiso, sin saber que ellos traerían consigo a Owen, Kate y su pequeño hijo. Al verlos de nuevo, sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Así que ahora estoy aquí, atrapado entre mi pasado y el presente, sin saber qué hacer, buscando consejo desesperadamente mientras mi vida parece estar a punto de colapsar. Actualización 1. Primero que nada, quiero agradecer enormemente a todos aquellos que me han dado sus consejos, críticas y palabras de ánimo. Jamás imaginé que recibiría tanta empatía y tanta sinceridad. Sus comentarios me han hecho darme cuenta de que necesito ser completamente honesto, especialmente conmigo mismo, y enfrentar esto de una vez por todas. Algunos de ustedes me preguntaron si había hablado con Leah sobre la posibilidad de que el niño, mi sobrino, fuera en realidad mi hijo. La verdad es que hasta antes de publicar aquí, la sola idea me aterraba demasiado como para verbalizarla. No sabía cómo abordarlo, no quería añadir más dolor a esta situación, y tampoco quería arriesgar lo único bueno y puro que tenía en mi vida, mi relación con Leah. Pero después de leer sus comentarios, entendí que mantenerlo oculto era como mantener una bomba que podía estallar en cualquier momento. Esa noche, mientras Leah preparaba café en la cocina, decidí que no podía seguir viviendo con ese peso. Me acerqué lentamente, tratando de ocultar el temblor de mis manos. Cuando le dije que teníamos que hablar, vi en sus ojos una sombra de preocupación, pero se sentó conmigo sin preguntar nada, lista para escuchar. Empecé a contarle todo con voz entrecortada. Le hablé de mi adolescencia, de mis sentimientos por Kate, de aquella noche terrible que cambió el rumbo de mi vida para siempre, y finalmente de aquel mensaje desgarrador de Kate diciendo que estaba embarazada. Mientras hablaba, sentía como el aire se escapaba de mi pecho, incapaz de contener mis emociones. Leah me escuchó en completo silencio, su rostro mostrando una mezcla de incredulidad, tristeza y decepción.
Cada palabra parecía dolerle profundamente, y verla así me partía el alma. Cuando terminé, ella se levantó lentamente del sofá, caminando de un lado a otro en silencio, procesando lo que acababa de oír. Finalmente, después de minutos que se sintieron eternos, Leah se detuvo frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Jack, cuando acepté casarme contigo sabía que no eras perfecto. Pero nunca imaginé algo así, su voz temblaba ligeramente. Necesito que me prometas que este es el último secreto entre nosotros. No puedo construir una vida contigo sobre mentiras. Sin dudarlo, le prometí con absoluta sinceridad que no habría más secretos. Le juré que desde ese momento en adelante la verdad sería el único camino entre nosotros. A pesar del dolor que claramente sentía, Leah decidió quedarse conmigo. Su compromiso y amor eran mucho más profundos y reales de lo que nunca hubiese imaginado merecer. Al día siguiente, mi ansiedad se disparó nuevamente cuando recibí la llamada de mis padres anunciando que ya habían llegado a la ciudad. Mi intención inicial era invitarlos solo a ellos para celebrar nuestro compromiso, pero cuando mencionaron que habían traído a Owen y Kate, sentí como se me caía el mundo encima. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía al hotel para saludarlos, sabiendo que en cualquier momento podría enfrentarme a la realidad que había intentado evitar por 4 años. Al entrar al vestíbulo del hotel los vi sentados en un rincón. Mis padres me saludaron con alegría genuina, hacía mucho tiempo que no los veía y la emoción fue inmediata. Pero la sonrisa se borró rápidamente cuando giré hacia Owen, quien apenas me estrechó la mano con desgana, mirándome con una mezcla de dolor y resentimiento que jamás había visto en él. La tensión era palpable, tan densa que me costaba respirar. Entonces mi vista cayó inevitablemente en Kate. Ella me observaba intensamente, con una expresión difícil de describir, había en sus ojos un desafío, pero también una especie de complicidad oscura que me incomodaba profundamente. Al lado de ella estaba su pequeño hijo, mi sobrino, quien jugaba distraído sin entender la magnitud del drama que se desarrollaba frente a él. Observé al niño con detenimiento, buscando cualquier señal que pudiera indicar que era mi hijo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero al considerar esa posibilidad y rápidamente desvié la mirada, incapaz de soportarlo. Durante el resto del día, Kate hizo todo lo posible por acercarse a mí. Inventó excusas absurdas para quedarse a solas conmigo, primero con inocencia fingida, después de manera más agresiva. En una ocasión, mientras mis padres y Owen hablaban con Leah sobre los planes de la boda, Kate aprovechó para susurrarme al oído, con una voz suave pero venenosa. ¿De verdad crees que puedes simplemente ignorarme? ¿Qué puedes hacer como que nada pasó? Sentí como se me helaba la sangre, pero reuní fuerzas para responder con frialdad. Kate, lo que pasó fue un error y jamás se repetirá. Por favor, no compliques más las cosas. Ella se retiró con una sonrisa amarga, dejando claro que esto apenas comenzaba. Esa noche, después de un día lleno de tensión, intenté tranquilizarme recordando lo único positivo, ya no sentía absolutamente nada por Kate. Por primera vez en años, mi corazón no reaccionaba ante ella. Todo lo que sentía ahora era culpa, remordimiento, miedo, pero ni una pizca del amor que alguna vez me consumió. Mi amor ahora pertenecía únicamente a Leah, quien no había dejado de apoyarme en ningún momento. Finalmente, cuando me acosté junto a Leah aquella noche, sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos sobrevivir a esto. No sería fácil, pero ya no habría más secretos, y al menos ahora estaba preparado para enfrentar las consecuencias de mis actos. Nunca imaginé que la pesadilla apenas estaba comenzando. Actualización 2. Gracias nuevamente por seguir aquí conmigo, sus comentarios me han dado la fuerza que necesito para continuar enfrentando esto. Han pasado algunos días desde mi última publicación y quiero ponerlos al día con todo lo sucedido, porque necesito sacar esto de mi pecho. Esa primera noche decidí organizar una cena en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Quería que mis padres conocieran un poco más de la vida que había construido aquí, lejos de casa. También era una oportunidad para intentar relajar un poco el ambiente con Owen y Kate, aunque sabía que esto sería una tarea casi imposible. Llegamos al restaurante, y desde el primer momento sentí la tensión en el aire.
Owen estaba serio, distante, apenas me dirigía la palabra. Trataba de hablar con él, hacer preguntas sobre su trabajo, su vida, cualquier cosa para evitar los silencios incómodos, pero era difícil. Por otro lado, Kate parecía empeñada en empeorar la situación, lanzando comentarios mordaces con dobles sentidos, cargados de provocación. Cada vez que intentaba crear una especie de complicidad conmigo, sentía como Leah me apretaba suavemente la mano debajo de la mesa, recordándome que no estaba solo. En un punto, mientras charlaba con mis padres sobre cómo era vivir en esta ciudad, Kate intervino bruscamente. Jack siempre fue tan talentoso, ¿verdad? ¿Quién lo diría? De chico parecía tan tímido y reservado, y míralo ahora, dijo con una sonrisa falsa y una mirada penetrante que me hizo sentir escalofríos. Mis padres sonrieron incómodos, sin entender del todo el tono extraño de Kate. Leah, en cambio, apretó un poco más fuerte mi mano, intentando calmarme. Traté de ignorar el comentario, pero Kate siguió. Recuerdo claramente cómo Jack pasaba horas en ese sótano. Nadie sabía qué hacía ahí abajo, ¿verdad, Jack? Siempre tan misterioso. Trabajaba en mis proyectos, contesté con firmeza, evitando su mirada. Claro, replicó ella, con un tono sarcástico y una sonrisa aún más desafiante. La tensión se sentía tan densa que parecía asfixiante. En ese momento, Kate se levantó bruscamente de la mesa y se dirigió al baño, dejando detrás un silencio pesado pero reconfortante. Aproveché ese corto respiro para disculparme brevemente con mis padres y asegurarme de que todo estuviera bien con Leah, quien mantenía una expresión preocupada. Estoy bien, me aseguró con dulzura. Solo prométeme que pronto hablarás con tus padres. Necesitan saber lo que pasó. Asentí sabiendo que tenía razón, pero sentía que necesitaba encontrar el momento adecuado, uno en el que Kate no estuviera presente. Kate volvió poco después, visiblemente alterada pero silenciosa. No sé qué ocurrió mientras estuvo ausente, pero su actitud agresiva se suavizó momentáneamente, aunque su mirada continuaba siendo penetrante, casi amenazante. La cena terminó con conversaciones superficiales, y finalmente, aprovechando que Kate estaba distraída discutiendo algo con Owen, logré susurrarle a mis padres que necesitaba hablar con ellos en privado al día siguiente. Ambos aceptaron, algo confundidos, pero dispuestos a escucharme. De regreso a casa, ya en la tranquilidad de nuestro apartamento, Leah y yo compartimos un largo abrazo en silencio. Me sentía agotado emocionalmente, pero también aliviado por haber dado el primer paso hacia enfrentar esta situación. Estaba decidido a contar toda la verdad a mis padres, aun sabiendo que probablemente cambiaría todo para siempre. Pero la calma duró poco. En plena madrugada, el timbre de mi teléfono me despertó abruptamente. Era el portero del edificio. Su voz sonaba nerviosa, casi avergonzada por la hora. Disculpe, señor Jack, una mujer dice que es de su familia y está insistiendo en hablar con usted urgentemente. No pudo terminar la frase. Una voz femenina, familiar e histérica, tomó su lugar al teléfono. Era Kate, y su voz transmitía desesperación y rabia. Jack, tienes que escucharme ahora mismo. No puedo seguir fingiendo. Le dije a Owen la verdad, le dije que no lo amo, que siempre estuve enamorada de ti. Vine hasta aquí porque tienes que saberlo, el niño no es de Owen, es tuyo. No puedes casarte con ella, no después de lo nuestro. Mi corazón se detuvo. Sentí como el mundo entero se desmoronaba nuevamente, mientras la voz alterada de Kate resonaba en mis oídos. Otra llamada entró justo en ese instante, era mi padre. Quedé paralizado, incapaz de moverme o reaccionar. Fue Leah quien reaccionó primero, arrebatándome el teléfono con determinación. Kate, no sé qué pretendes, pero tienes que irte ahora mismo. No vamos a tolerar más tus juegos. La respuesta de Kate fue inmediata y llena de odio, insultando a Leah y exigiendo hablar conmigo. Leah cortó la llamada y me miró con preocupación. Antes de que pudiera decirle algo, el teléfono volvió a sonar. Era el portero nuevamente, diciéndome que Kate estaba causando un escándalo en el lobby del edificio y que necesitaba bajar. Al llegar al lobby, la escena era caótica.
Kate gritaba y gesticulaba como si hubiese perdido por completo la razón. Apenas me vio, su rostro se descompuso aún más, y se abalanzó hacia nosotros, dirigiendo sus insultos hacia Leah. Instintivamente, protegí a Leah, interponiéndome entre ambas, mientras el guardia del edificio sujetaba con dificultad a Kate. «No puedes hacerme esto, Jack», gritaba fuera de sí. «Tú me amas, lo sé. ¿Por qué quieres arruinar todo casándote con esa?» Al escuchar que llamábamos a la policía, Kate se calmó de repente, como si volviera en sí tras un momento de locura. Me lanzó una última mirada cargada de reproche, y se retiró lentamente, advirtiéndome con una voz helada. «Esto no termina aquí, Jack. No me vas a dejar así de fácil». Leah y yo volvimos al apartamento en silencio, ambos visiblemente afectados por lo ocurrido. Cuando finalmente tuve la fuerza para devolver la llamada a mis padres, mi padre contestó con una voz sombría. «Jack, tenemos que hablar. Ya sabemos todo. Owen está destrozado, el niño está con nosotros. Estamos muy decepcionados. Pero queremos escuchar tu versión antes de sacar conclusiones». Sentí que todo lo que había construido se desmoronaba en segundos, pero sabía que este era el momento de enfrentar finalmente mis errores, sin importar lo doloroso que fuera. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última vez que escribí aquí. Me ha costado mucho encontrar la fuerza necesaria para sentarme a contar lo sucedido. Primero, gracias a todos los que me han dado palabras de apoyo y también críticas. Cada mensaje, aunque duela, me ayuda a enfrentar esta situación con más claridad. Después del caos que causó Kate en el lobby del edificio, Leah y yo pasamos el resto de la noche en vela, abrazados en silencio. Mi mente daba vueltas sin parar, atrapada en recuerdos, culpa y ansiedad. Finalmente, al amanecer, decidimos enfrentar juntos el inevitable encuentro con mi familia. Esa mañana, acordamos reunirnos en el hotel donde mis padres se estaban hospedando. Al entrar en la habitación, sentí como si estuviera entrando en un juicio. Owen estaba sentado en un sofá alejado, con el rostro descompuesto, una mezcla de tristeza, rabia y decepción. Mi madre lucía demacrada, como si no hubiera dormido en días, y mi padre parecía mucho mayor de lo que recordaba. Antes de que pudiera siquiera hablar, Owen explotó con rabia contenida. «¿Cómo pudiste, Jack? Eres mi hermano. Mi hermano. ¿Entiendes lo que hiciste? Me traicionaste de la peor manera posible. ¿En qué momento pensaste que esto estaba bien?» Intenté balbucear algo, pero las palabras no salían de mi garganta. Sentía que cualquier excusa sonaría vacía frente a la magnitud de lo que había hecho. Mi padre, viendo que no lograba hablar, intervino con voz firme pero controlada. «Jack, tu madre y yo necesitamos entender qué pasó realmente. Necesitamos escucharlo de ti, sin filtros». Asentí lentamente, tomando aire para reunir el valor suficiente. Empecé desde el principio, con voz temblorosa, contando sobre mis sentimientos adolescentes por Kate, la manera en que había luchado para superarlos, y como esa noche de Navidad, estando vulnerable y confundido. Caí en un error imperdonable. A medida que hablaba, sentía como las miradas de mi familia iban cambiando, entre la incredulidad y el dolor profundo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Mi madre rompió a llorar silenciosamente, y la mirada decepcionada de mi padre fue más dolorosa que cualquier golpe físico. Owen, quien había escuchado cada palabra con una ira contenida, finalmente se levantó y se acercó peligrosamente hacia mí. Temí que fuera a golpearme, pero se detuvo justo enfrente de mi rostro. «Jamás voy a perdonarte esto, Jack. Para mí, estás muerto. Kate me destruyó, pero tú acabaste con lo poco que quedaba». Luego salió de la habitación dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Mi madre se acercó lentamente hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Jack, ¿cómo pudiste hacer esto? Eres nuestro hijo, siempre creímos en ti. Pero esto», su voz se quebró antes de continuar, «necesitas asumir las consecuencias, hijo. Nada va a ser igual después de esto». Mi padre, aún en silencio, me observaba como si intentara encontrar al hijo que alguna vez conoció. Finalmente, habló con calma sombría. «Owen ha decidido hacerse una prueba de ADN. No lo culpo,
después de todo lo que pasó. Pero, Jack, lo que has hecho ha fracturado nuestra familia de una forma que no sé si pueda repararse. Necesitamos tiempo. Salí de la habitación sintiéndome más devastado que nunca, aunque sabía que merecía cada palabra de rechazo y cada mirada de decepción. Leah me tomó la mano, recordándome que estaba ahí conmigo, aunque tampoco pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Esa misma tarde recibimos noticias de Kate. Había intentado comunicarse con Owen para suplicarle perdón, diciendo que todo había sido un error, que estaba confundida, que lo amaba. Pero Owen ya no quería escucharla. En un mensaje breve y seco que envió a mis padres, anunció que se divorciaría de inmediato. No volvimos a saber nada de ella después de eso, y una parte de mí esperaba no tener que verla nunca más. Pasaron unos días difíciles en los que intenté asimilar todo lo ocurrido. Mi familia decidió volver antes de tiempo. La despedida fue fría y distante. Mi madre me abrazó con tristeza, mi padre apenas me estrechó la mano, y Owen ni siquiera apareció para despedirse. Me confirmaron días después que las pruebas de ADN aseguraron que el niño era de Owen, un peso menos en mi conciencia, pero la ruptura familiar permanecía intacta. Leah fue mi soporte constante durante todo ese tiempo. Aunque discutimos varias veces, ella me dejó claro que su compromiso conmigo era firme y que lo superaríamos juntos. Agradecí profundamente tenerla en mi vida, porque sin ella no sé si hubiera podido afrontar esta crisis. Kate volvió a intentar acercarse días después, insistiendo en verme. Pero esta vez estábamos preparados. Cuando volvió a aparecer en el edificio, la policía ya estaba advertida. Se la llevaron después de una breve confrontación en la que volvió a jurar que yo era su gran amor y que jamás me dejaría ser feliz sin ella. Poco después supimos que había regresado a casa y que Owen estaba procediendo legalmente con el divorcio. Nunca comprendí qué pasó con Kate, pero Leah sospecha que el cambio de corazón quizás fuera por mi éxito. Quise reírme con la broma, pero con todo lo que estaba sucediendo, ya no era gracioso. Sin más que agregar, me despido por ahora. Actualización final. Pasaron unos meses antes de atreverme a escribir nuevamente. Ahora estoy sentado aquí, frente a mi computadora, tratando de comprender cómo seguir adelante. Mi madre sigue escribiéndome ocasionalmente, pequeños mensajes que me reconfortan en mi pena. Sé que falta mucho para que Owen pueda siquiera considerar perdonarme, y quizás nunca lo haga, pero al menos, la verdad salió a la luz. Leah y yo decidimos seguir adelante con nuestra boda en una ceremonia íntima, solo con algunos amigos cercanos. Acordamos tomarnos un tiempo alejados de todo, unas semanas de vacaciones para sanar heridas y la necesitábamos. No fue el final feliz que había imaginado cuando le pedí matrimonio, pero al menos ya no cargo con secretos, y aunque las cicatrices permanezcan para siempre, siento que puedo empezar lentamente a buscar mi redención. Quizás nunca recupere lo que perdí, pero al menos hoy, puedo respirar más ligero. Gracias a todos por leer mi historia, por sus consejos y su apoyo. Ayúdanos a traer más historias como esta. Solo tienes que darle a like, suscribirte y comentar.